te entra mucha luz, ¿verdad? Sí, pero es que no. ¿Qué está allá arriba? Sí. Es que sí es cierto. Falta todavía. Pero para que no se vaya a tardar. Monitorio desde aquí. Ahí lo estás viendo tú. Uh-huh. Ya, ya empezó a transmitir en Facebook. Ya al momento que quieran empezar, ya no hay este problema. Jessica, entonces, dile. ¿Quieres abrir el micrófono? Dile a Jessica, porque dice la que empieza a dar la introducción. Sí. Vamos. Ya a la hora que quieran empezar, ya sin problema. Dile, Jessica. Ok, vamos a dar inicio a nuestro primer evento. Muy bien. Hace unos días comentaba que como seres humanos nos hemos tenido que adaptar a un nuevo paradigma de existencia, a una nueva transformación en la convivencia en el día a día, a nuevos ritmos de vida, de trabajo, de educarnos. No obstante, hemos buscado las formas de rebasar cualquier limitante, ya que la educación es la base de nuestro crecimiento profesional y social para el país. ¿Y qué mejor muestra de ellos que cederle los micrófonos y darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la maestra Adelina Pérez Rosas, quien estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México y actualmente estudia el último semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la maestría en Ciencias con especialidad de Desarrollo en Educación en la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN y actualmente estudia el doctorado en Estudios Humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Es maestra del Instituto Politécnico Nacional desde el año 2004 en materias humanísticas y administrativas. Coordina el seminario de titulación Coaching Ejecutivo Estratégico en la Industria y en el Simposio Internacional Aportaciones de las Universidades a la Docencia, la Investigación, la Tecnología y el Desarrollo desde el año 2012. Es directora académica del College of Advanced Education Centered in Humanities institución dedicada a los estudios de posgrado, formación continua y eventos académicos. Su proyecto de investigación doctoral, la enseñanza de literatura hispanoamericana como factor determinante en la formación de empatía, ética y pensamiento crítico. Adelante y seas bienvenida, maestra. Buenos días. Te cedo los micrófonos. Maestra, si puede activar su micrófono, por favor. Ahora sí. Perdón, mil gracias. Es que como estaba compartiendo la pantalla, no me podía conectar con el micrófono. Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Primero que nada, por la invitación. Muchísimas gracias a mi querida amiga Aide. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes. Me gusta mucho compartir con los alumnos, tanto de CIME como de SICE, como de todo el Politécnico. Yo quiero mucho CIME porque es la escuela en donde comencé a dar clases. Y después me pasé a SICE, que somos los que estamos al ladito. Entonces, estoy contenta de estar ahí en CIME de nuevo, aunque sea de manera virtual. Primero, me gustaría platicar con ustedes sobre los efectos benéficos de la literatura en la ingeniería. Y le puse un subtítulo ahí abajito que se me hace que lo facilita todo para entender lo que es o por qué es genial leer, ¿no? Primero, les quiero hablar un poco sobre qué es esto de las humanidades y qué es el humanismo. Fíjense, comúnmente asociamos el humanismo a las disciplinas humanísticas de los estudios humanitatis de la Edad Media. Y esto, pues, viene de tiempos muy antiguos, porque se basaban, fíjense, lo que pasaba en la Edad Media era que se separaron los estudios físicamente, mandaron a unas disciplinas a un área y mandaron otras disciplinas a otra área, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el trivium, que es el que origina las humanidades, estaba formado principalmente por la gramática, la dialéctica y la retórica, o sea, asuntos totalmente lingüísticos, y abarcaba también la filosofía, la historia, la literatura y el teatro, entre algunas otras disciplinas. Ahora, fíjense, estas imágenes son pues totalmente medievales, ¿no? De cómo se repartieron físicamente las disciplinas, mandaron para un lado unas de gramática, retórica y dialéctica, y para otro lado el quadrivium, 3 en un lado, y 4, el quadrivium, mandaron a la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Aquí hay un detalle interesante, ¿no? ¿Cómo que la música? ¿Qué hace la música ahí mezclada con la aritmética y con la geometría y con la astronomía? Es un asunto interesante, ¿no? Valdría la pena indagar por qué en el quadrivium mandaron, además de la aritmética, la geometría y la astronomía, la música. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Pues que se estudiaba en el trivium los asuntos lingüísticos y en el quadrivium las ciencias exactas, ¿no? Así entre comillas lo digo yo aquí entre nos, las ciencias exactas como la aritmética, la geometría y la astronomía, ahí se estudiaban en el quadrivium. Y la música, ¿no? Ahí de colada andaba la música en el quadrivium. Esto es en la Edad Media, en las escuelas medievales, donde físicamente se hizo esta separación. Ahora, no es hasta Dante, Petrarca, Bruni, Salutati, por ejemplo, Veronés, Valla, Alberti, Da Vinci, o Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, hasta que llegan estas figuras importantes que se permite ver que el humanismo también se enfoca en el estudio del lenguaje, la experiencia, la literatura y la retórica, ¿no? O sea, acuérdense que los estudios del trivium eran gramática nada más. Y después, pues le agregamos también lenguaje, literatura y retórica, las artes del lenguaje, ¿no? Ahora, ¿cuándo se acaba esto, no? ¿Cuándo partimos y cuándo se termina la división? Esa división no se ha acabado, ahorita la platicamos, pero ¿cuándo de la Edad Media se termina esta partición? Bueno, primero, el Renacimiento surge porque viene una revaloración de los clásicos griegos antiguos, ¿no? Y entonces el Renacimiento termina, Renacimiento termina cuando las autoridades de dicen, basta los clásicos, ¿no? Ya le sacamos todo el jugo que le pudimos haber sacado a los clásicos griegos antiguos, ya no tengo más nada que aprenderle a los griegos antiguos, viene un nuevo tiempo que es el que conocemos ahora como la modernidad, ¿no? Y fíjense, en la modernidad, pues se afianza el paradigma de la racionalidad científica. ¿Y eso qué provoca? Un detrimento al humanismo. Ya quedamos que el humanismo de por sí ya estaba separado, ¿no? Ya nos habían mandado para un lado y de una de las escuelas desde tiempos medievales y mandaron para el otro lado las ciencias exactas, ¿no? Y entonces pierden importancia las humanidades, de por sí ya las teníamos un poco relegadas, y salvo algunas excepciones como algunos filósofos y pensadores como Goethe, Lessing o Rousseau,
las humanidades pierden importancia frente a las ciencias naturales. Y no es hasta el siglo XIX y XX cuando resurge una fuerza a la crítica de la racionalidad científica y tecnológica, como por ejemplo en Alemania con Dilthey, Nietzsche, Husserl, Heidegger, y en Francia Bergson, Durkheim y Sartre, ¿no? O sea, la realidad es que seguimos contracorriente. Las humanidades siguen avanzando contracorriente. ¿Por qué? Ahí les va. Les voy a decir por qué. Primero les voy a decir, en la actualidad, ¿qué son las humanidades? Bueno, en este momento las humanidades, las disciplinas humanísticas, podríamos considerarlas la literatura, la lingüística está ahí incluida, literatura y lingüística, la historia, la filosofía y el arte en general, ¿no? Hay muchas otras derivadas de, ¿no? Por ejemplo, la ética, que es derivada de la filosofía, la historiografía, que es el estudio de la historia misma, ¿no? Y no nada más de la historia. Los efectos de la literatura, que es en lo que me voy a centrar yo más adelante a continuación, y el arte y en todas sus derivaciones del arte, ¿no? En la filosofía podemos encontrar también, por ejemplo, lo que nos platicaba la maestra Ide hace un ratito en el discurso inaugural sobre la identidad, el género, la dignidad humana, etcétera, ¿no? Ahí están dentro de los estudios filosóficos. Entonces, podríamos englobar estas 4 principales disciplinas científicas dentro de las humanidades: la literatura, la historia, el arte y la filosofía, ¿no? Y entonces ahora les voy a hacer una pregunta para que nos empecemos a trabajar este relacionamiento. ¿Por qué seguimos separados? O sea, ¿por qué seguimos peleados? ¿Por qué sigue habiendo bronca? ¿Por qué, como nos platicaban en la inauguración, es tan difícil entender que son importantes las humanidades para cualquiera? No nada más para los que estudian las humanidades en sí mismas, sino para los ingenieros, para los doctores, para los abogados, para todos es importante. ¿Por qué seguimos separados? O sea, ¿por qué nos sigue cayendo gordo el que se dedica a las ciencias exactas y nosotros somos humanistas? ¿Y por qué a los de ciencias exactas desdeñan, ¿no? Y dicen, ay, esos de las humanidades, esas materias de relleno, esas aburriciones, ¿no? ¿Esto a quién le va a servir, no? ¿Por qué seguimos peleados? Fíjense, hay un texto muy interesante, famosón, antiguo, que se llama Las dos culturas, donde precisamente se empieza a analizar este asunto de pelea, ¿no? ¿Por qué estamos distanciadas las ciencias sociales y las ciencias humanísticas y las ciencias exactas, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a compartir el pensamiento de Gabriel Said, que por cierto es ingeniero, ¿no? Para que empecemos a entrar en detalle y empecemos a darnos cuenta que estamos mezclados, pues, ¿no? Déjenme les platico, por ejemplo, que muchos de mis profesores de la Facultad de Literatura son ingenieros, ¿no? Mi profesor de lingüística que me enseñó pragmática es ingeniero de la ESIME, por cierto, ¿no? O sea, imagínense, a final de cuentas estamos súper mezclados, ¿no? Súper mezclados. Ahorita van a ver la verdad, la realidad, ¿no? Gabriel Said, que es ingeniero mecánico del Tecnológico de Monterrey y que, por cierto, su tesis de licenciatura, fíjense, fue sobre la industria del libro, en donde vemos ya, pues por supuesto, su deseo e inclinación hacia la literatura, ¿no? Él estudia una ingeniería mecánica, ¿no? Pero su proyecto final de tesis es sobre la industria del libro, fíjense, o sea, desde ahí ya empezamos a ver sus intereses, ¿no? Y bueno, pues él es un famoso escritor de poemas y ensayos. Esta imagen que tengo aquí con ustedes, por cierto, pues es muy nueva, y les digo por qué, porque él siempre quiso mantener su imagen oculta, ¿no? Él no quería que se supiera cómo era, pero pues es esta persona, ya se los chismeé yo. Este señor es Gabriel Said, ¿no? Y entonces este señor lo que hace es separar lo científico y lo tecnológico. Dice, perdón, que la separación de lo científico y lo tecnológico de lo humanístico tiene su asunto tiene su origen en asuntos económicos. Esto obedece a asuntos económicos. ¿A alguien le conviene que estemos peleados? Fíjense nada más, ahí empiezan a dudar, ¿A quién le podría convenir que estemos peleados ciencias
humanísticas y ciencias exactas, ¿no? Y bueno, otra cosa que nos tiene aquí atorados en esta pelea es que para progresar y ser exitosos se nos ha vendido la idea que tenemos que producir, ¿no? Fíjense, cuando ustedes están en la escuela y les dicen, ya te viste dentro de 10 años, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Cómo te ves? ¿No? Y la mayoría de las personas, no les voy a culpar porque todos caemos en eso, decimos, no, pues yo casa, coche, viajes, trabajo estable, ¿no? Generalmente esas cosas que nos dicen que tenemos que cumplir, que también en su momento discutió Federico Engels, ¿no? En el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Para qué? Son constructos que nos han vendido socialmente de cosas que tenemos que cumplir para ser felices, ¿no? Para ser exitosos. Y entonces dice Gabriel Said, nos han vendido la idea equivocada, por cierto, de que para tener éxito en esta vida hay que producir, porque nada de eso se puede conseguir sin dinero, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comprar una casa sin dinero? ¿Cómo me voy a comprar un coche sin dinero? ¿Cómo voy a lograr viajar por el mundo sin dinero? ¿No? Entonces, ese es uno de los primeros detalles que nos están haciendo estar en esta pelea, ¿no? Ahora, fíjense, Immanuel Wallerstein, él es un sociólogo y científico social, bueno, ya se murió. Él tiene estudios sobre modernismo, que es lo que ya habíamos dicho que estamos en esa etapa nosotros, se acaba el Renacimiento y estamos en el modernismo. Y por cierto, cosa interesante, está ligado a nuestro país porque aquí en México lo admiramos mucho y en San Cristóbal de las Casas tiene un centro de estudios que así se llama, el Centro de Estudios Immanuel Wallerstein, ¿no? Y entonces fíjense lo que él dice, lo que él decía, bueno, se vale de hablar en presente de las figuras tan tremendas y grandes como este señor. Él dice que las empresas le dicen a las universidades qué y cómo estudiar. Y entonces él dice, eso es un error, ¿no? O sea, si bien es cierto que tiene que haber una vinculación fuerte, empresas, escuelas, ¿no? Sí es verdad que uno tiene que estar en plena comunicación, constante comunicación. Cuando le dejamos la tarea total a las empresas de decidir qué se estudia en las universidades, pues convierten todo el currículum en asuntos de practicidad, ¿no? Y entonces un jefe de una empresa, un CEO de una organización dice, bueno, ¿y a mí para qué fregados me sirve un empleado que sabe de arte, que sabe de literatura, que sabe de filosofía, que sabe de historia, ¿no? Están totalmente equivocados, a final de cuentas su visión es corta, ¿no? Pero si le dejamos a las empresas, a las industrias decidir cómo van a estar constituidos los contenidos de las escuelas, pues entonces empieza a pasar lo que pasa, por ejemplo, en el Politécnico, ¿no? Que la mayor parte de la carga académica de la mayoría de los currícula de las carreras están totalmente enfocados a lo práctico, a resolver, ¿no? Y el asunto filosófico, creativo, de pensamiento, de arte, está bastante relegado, ¿no? Y otra cosa que dice Immanuel Wallerstein es que los científicos marcaron distancia de los humanistas y de los filósofos, ¿no? O sea, y bueno, voy a hacer otra confesión, también los humanistas a veces vemos con desdén a los científicos, ¿eh? Es una lucha de ambos lados, ¿no? Está lleno el Facebook de esos memes, ¿cierto? O sea, si tú no eres ingeniero, fúchila, ¿no? Tú no sabes, tú no entiendes esto. Igual los humanistas de repente decimos, ay, por favor, un ingeniero que va a saber de estos asuntos filosóficos, ¿cuándo va a entender un asunto de la complejidad filosófica como las entendemos los humanistas? En realidad, el pleito va de los dos lados, ¿no? Ahora, la opinión de Zygmunt Bauman sobre los asuntos del pleito que traemos entre humanistas y científicos exactos, porque las humanidades también son ciencias, ¿eh? Él decía también, ya se murió, que se le ha hecho creer a la gente que la edad del trabajo es progresar un poquito lo que ya habíamos platicado hace un rato, ¿no? Y el progreso implica trabajar y tener dinero, ¿no? Y una persona es productiva cuando trabaja para el bien de la sociedad, ¿no? Ese es otro detalle. No vemos con desdén al artista porque decimos, bueno, ¿y tú qué le das a la sociedad, no? Ponte a hacer puentes, ponte a investigar sobre vacunas, ponte a legislar, ponte a ver sobre asuntos climáticos, pero ¿de qué sirve
que te pongas a pintar, que te pongas a hacer música, fíjense nada más qué cosa interesantísima, esta pandemia, ¿qué es lo que nos ha hecho? Darnos cuenta de que esos que se ponen a pintar y hacer películas y hacer literatura son los que nos están salvando de esta sensación de opresión, de encierro, ¿no? De angustia, etcétera, ¿no? Gracias a que podemos ver películas, que podemos leer, que podemos analizar ensayos, es que nos estamos sintiendo más o menos bien los que tenemos un confinamiento estricto, ¿no? Bueno, y tengo también a Adela Cortina, que es una filósofa ganadora del premio Ensayo Jovellanos, es experta en filosofía kantiana. Kant es uno de mis favoritos, por cierto. Es feminista, así como yo, y lucha en contra de la discriminación en todos los sentidos, ¿no? No nada más en contra de la discriminación en contra de las mujeres, sino también en todas las discriminaciones. Y entonces esta mujer, Adela Cortina, dice que las humanidades aportan soluciones a problemas concretos. Fíjense, ella desmiente todo lo que nos han dicho hasta el momento. Las humanidades no sirven para nada. Dice ella, ¿cómo que no? Aportan soluciones a problemas concretos, a problemas de discriminación, de fanatismo, de agresividad, de problemas sociales, etcétera, ¿no? Ella dice, le permiten a las sociedades comprenderse a sí mismas y orientar transformaciones hacia el progreso auténtico, que incluye principios éticos, ¿no? Ahí está metida el asunto de la ética y de la filosofía. Las humanidades solucionan problemas sociales. Y bueno, finalmente, ¿qué dice Martha Nussbaum? Que por cierto es una de mis favoritas también y la que tengo más incluida en mi proyecto de tesis del doctorado. Ella dice que las artes cultivan la capacidad de juicio y sensibilidad que pueden y deben expresarse en las opiniones de los ciudadanos, en las opciones de los ciudadanos. Es decir, o sea, ella dice que el arte, la humanidad, el humanismo, nos va a permitir entender mejor el mundo. Fíjense nada más, ser más sensibles y ser más juiciosos. Yo le agrego ahí entender más con criticismo lo que nos enfrenta y de esa manera expresarnos de la mejor forma para ser mejores ciudadanos. Y también ella dice que la literatura, ya más particularmente al asunto que nos atañe el día de hoy, porque es genial leer, la literatura y su capacidad de representar circunstancias y problemas específicos de las personas de distintas clases hace una contribución especialmente valiosa. O sea, dentro de las humanidades, la literatura nos resulta fundamental porque tiene unas contribuciones muy específicas que les voy a platicar un poquito más adelante. Y entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir, mis queridos ingenieros? No caigan en la trampa, no caigan en esa trampa de desdeñar a las humanidades, ¿no? De decir, cátelas, lo aburrido, la materia de relleno, la de qué me va a servir, porque también he escuchado profes que dicen eso es una desgracia. Muchos maestros, tanto de CIME como de Psique, que dicen, ay, tu materia de relleno, ¿no? O eso de qué te va a servir, tú atiende a la mía, que mi materia es la mera buena, etcétera, ¿no? Entonces, abusados, no caigan en la trampa, acérquense al arte. Aprendan historia, busca la filosofía y por supuesto la propuesta que les traigo el día de hoy, lee, ¿no? Fíjense, ¿qué hace la literatura en los lectores? ¿Qué provoca? ¿Por qué quiero venderles yo la idea particularmente de que la literatura es súper fregona? ¿Por qué les va a traer algún beneficio? Fíjense, el beneficio inicial tendría que ser, estás disfrutando, ¿no? O sea, la literatura por sí misma es benéfica porque sin buscarle utilidad nos ayuda a viajar a otros mundos, ¿no? A ser más felices, a entender la realidad desde otras perspectivas, etcétera. Pero además es útil, Fíjense, Wolfgang Iser, él es un teórico de literatura, él es, por cierto, uno de los meros de la teoría de la recepción literaria. Él dice que hay que considerar como parte fundamental de la literatura al autor, al lector. El lector es un actor fundamental en esta escenografía que es la literatura, ¿no? Y entonces dice Wolfgang Iser que los mundos que existen se sobreponen en la literatura. Nuestro mundo se sobrepone al de la literatura o el de la literatura se sobrepone al de nosotros, ¿no? Y que los seres humanos necesitamos de la ficción
aunque sabemos de antemano que las historias que leemos son mentira, necesitamos de la ficción, porque la ficción es una condición que nos permite que otros mundos se produzcan y donde podremos vivir otras realidades. Y poder vivir otras realidades es fundamental. Jean-Paul Sartre estaría totalmente de acuerdo conmigo que en momentos difíciles como este, por ejemplo, de pandemia o en una guerra, en la teoría de él, ¿no? Ser capaz de vivir el aquí y el ahora, aunque no sea el mío, a lo mejor meterme a la historia de alguien más, me puede ser súper útil, ¿no? Ahora, este señor, Juan Wilhelmi, este sueco nos dice que la literatura es la creación artística que puede guiar a los individuos en la vida, lo cual le confiere una doble misión y que al mismo tiempo es tranquilizadora desde la perspectiva ideológica e inquietante desde un mundo existencial, es decir, desde la ética. O sea, al mismo tiempo nos tranquiliza y al mismo tiempo nos pone inquietos, ¿no? Nos emociona, nos eriza la piel, vivir la experiencia de los protagonistas y de los coprotagonistas nos llena de emociones diversas, ¿no? Y al mismo tiempo nos calma, nos vuelve existenciales, nos vuelve capaces de entender al otro y ser más empáticos y más éticos, ¿no? Y bueno, les presento a mi directora de tesis. Ella es Margot Eckenberg. Ella es canadiense y orgullosamente mi asesora. Ella es experta en literatura de México de los siglos XVII y XX. Fíjense, tiene estudios de literatura hispanoamericana en la Universidad de Brown y ella le enseña literatura, más bien le enseña ética a sus alumnos a través de la literatura, ¿no? Ella dice que la literatura y la ética tienen una correspondencia recíproca y constituye a las personas. O sea, una vez más, hay una relación súper directa entre leer y ser mejores personas. Fíjense, ya sé que ya le vieron hasta el cansancio memes en Facebook que dicen leer no te hace mejor persona. Pues, ¿qué creen que sí? Sí te hace mejor persona. ¿Por qué? Porque entender la realidad de otros nos provoca ser más empáticos y al ser más empáticos nos volvemos mejores, ¿no? Podemos aprender sobre otras formas de ver el mundo a través de los ojos de los personajes de la literatura. Y bueno, finalmente les comparto la opinión de Stanislas Dehaene. Él es francés de origen judío y la propuesta de él me parece también fundamental porque él es neurocientífico cognitivo y tiene un libro muy famoso que se lee ahora que se llama Cerebro de Lector. Y él lo que hace es una investigación bien profunda sobre qué le pasa a la cabeza, directamente al cerebro de las personas que leen, ¿sí? Y entonces él dice que los lectores tienen más interconexiones neuronales que el cerebro de los no lectores. Ya si con eso no los convenzo, ya no sé qué voy a hacer. No es cierto. O sea, fíjense, nos vamos a volver más listos si leemos. Los que leen, las personas que son lectores habituales, su cerebro se interconecta más. Hay más conexiones de dendritas que que las personas que no leen, ¿no? Bueno, y entonces ahora viene una pregunta difícil. Si ya los convencí, soy muy feliz, me va a dar mucho gusto que empiecen a leer. Y entonces ahí viene una pregunta que complica las cosas. ¿Y entonces qué leo, Adelina? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién me acerco? Porque ya me han recomendado, mis amigos me han dicho, mi novio me compró este libro y me dijo que lo lea, pero lo empecé a leer y se me hizo aburridísimo. Fíjense, yo le di una primera oportunidad a El nombre de la rosa, más o menos por ahí de cuando tenía yo 17 años. Y me acuerdo, es un tremendo mamotreto, ¿eh? Imagínense un libro como de unos 5 centímetros de ancho, más o menos. Y entonces yo decía, uy, caray, ¿cómo voy a leer este tremendo libro? A los 17 ya era yo lectora, pero de todos modos me impresionaban los libros gordotes, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, bueno, a ver, éntrale, y le empecé, ¿no? Empecé a leer El nombre de la rosa y no pasaba yo de la primera hoja, fíjense qué cosa. Y entonces yo decía, pues es que no estoy entendiendo nada. Ya había yo visto la película. Y entonces yo decía, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Hasta que dije, bueno, ya, a la goma, cerré el libro, lo guardé en mi librero, ¿no? Y lo agarré, yo creo que como 10 años después. Y ahora les puedo decir que lo disfruté enormemente. Entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues miren, les voy a compartir lo que decía Franz Kafka. Franz Kafka, que es uno de mis favoritos también. Por cierto, un detalle interesante de Kafka es que nuestro muy querido Monsiváis, cronista de la Ciudad de México, decía que si Franz Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido costumbrista, ¿no? No surrealista como es, ¿no? El surrealismo, bueno, ya después les platicaré en otra ocasión si hay oportunidad, qué es el surrealismo, que es una de mis corrientes artísticas favoritas, pero pasan cosas sobrenaturales, ¿no? Pasan cosas como las que pasan en los sueños. Y así es la literatura de Kafka, ¿no? Surrealista. Pero decía nuestro querido Monsiváis que si hubiera nacido en México, pues hubiera sido costumbrista, porque aquí en México pasan cosas así raras, ¿no? Locochonas como en los sueños. Bueno, fíjense lo que decía Franz Kafka. Él decía, un libro tiene que ser un hacha que rompa nuestra mar congelada, ¿no? O sea, ese libro que ustedes decidan agarrar primero para leer, que se vale PDFs, se vale libros electrónicos, ¿no? Ese libro primero que agarren, al que se acerquen, tiene que romperles la cabeza. O sea, no, por supuesto es una figura literaria, ¿eh? No vayan a creer que con el librazo se van a dar tremendo golpe. No, que algo les va a provocar aquí en la cabeza que van a decir, wow, me siento diferente, soy otro, ¿no? Y entonces, ese es un primer filtro. Se la compramos la idea a Franz Kafka. Agárrense un libro que les rompa la cabeza, ¿no? Y bueno, otra cita que me parece que va muy ad hoc a lo que les quiero compartir yo es lo que decía Borges, ¿no? Que también es uno de mis súper mega favoritos, si no es que el que es mi favorito. Ahí traigo un pleito, fíjense, no sé si me gusta más Borges porque me gusta mucho su obra completa, o me gusta más Juan Rulfo, pero Juan Rulfo pues tiene bien poquitas obras. Pero bueno, entre los dos ahí ando yo, están en mi top, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué decía Jorge Luis Borges? Borges decía, yo siempre le aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. Si hay libros tediosos para ustedes, no los lean. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Llegará un día en el que Shakespeare sea digno de ustedes y ustedes dignos de Shakespeare. Yo aconsejo ante todo la lectura hedónica, la lectura de placer. Hedónico significa placer, ¿sí? Los hedonistas eran los que se dedicaban al placer, ¿no? Entonces eso dice Jorge Luis Borges. ¿Para qué van a leer algo que les aburre, que les hace tedioso? Ay, fíjense, hay tantas cosas por leer que no puede uno estar perdiendo el tiempo en algo que le está resultando difícil o tedioso o aburrido, ¿no? A la goma, aunque se los haya dado el novio o la novia, aunque se los haya recomendado el mejor amigo o amiga, aunque los estén chantajeando emocionalmente, ¿ya leíste el libro que te compré? Ay, pues la verdad, todavía no, estoy leyendo otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese libro nos tiene que súper fascinar, tiene que ser un asunto totalmente hedonista, totalmente de placer, que no nos represente ningún dolor. ¿Sí? Muy bien, ahí vamos. Entonces, fíjense, les voy a platicar un trabajo que estoy haciendo ahora en tiempos de pandemia con mis alumnos actuales. Es una cosa fabulosa que estoy teniendo chance de experimentar porque estoy leyendo con mis alumnos, ¿no? Si yo pudiera dedicar el resto de mi vida a hacer esto, sería sumamente feliz. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se los voy a platicar a grandes rasgos. Veo a mis alumnos una vez a la semana, 1 hora, y compartimos esa hora, ese tiempito para leer en voz alta y acompañados, ¿sí? O sea, mis alumnos leen en voz alta por turnos y al final comentamos y compartimos nuestras experiencias de la lectura, ¿no? Y bueno, esta forma de leer era la forma en la que leían las personas del siglo XIX, porque la mayoría de las novelas, por ejemplo, que las novelas eran un concepto nuevo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la novela era algo nuevo, ¿no? Fíjense, antes se escribían cuentos, ¿no? Se escribían, no es que no existieran, sino que la gente no se acercaba a ellas, eran desdeñadas un poco, ¿no? Y entonces empiezan las novelas por entregas en los famosos pasquines o en las famosas periódicos, donde viene un suplemento literario y donde nos compartían un capítulo de la novela, ¿no?
Y esta novela, este capítulo salía una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y entonces, fíjense, más o menos emulando este asunto que hago que es de la manera en cómo se leía en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, así más o menos leo con mis alumnos. Leemos cada semana y leemos entre todos, porque así era, fíjense, antes la lectura era un asunto comunitario, en la actualidad casi siempre se lee en solitario. Lo común, lo natural es leer en solitario, ¿no? Y antes no, antes se leía de manera comunitaria, la gente se reunía en casa después de comer, imagínense después de comer o a lo mejor después de hacer las tareas, etcétera. Se reunían en la sala de la casa el papá, la mamá y los hijos y quienes vivieran de agregados en esa casa y se ponían a leer, ¿no? Leían la entrega de la semana, era una cosa fabulosa. Y entonces es lo que estoy haciendo ahora yo con mis alumnos. Tengo mis 4 grupos de alumnos de psique con los que estamos leyendo cuentos del boom de la literatura, del boom hispanoamericano de literatura, ¿no? El tiempo del boom hispanoamericano es más o menos por ahí de los 60 del siglo pasado, de los años 60 del siglo pasado, donde varios autores de Latinoamérica se volvieron sumamente famosos porque escribieron reflejando la sociedad de Sudamérica, pero además todo permeado a través del realismo mágico, ¿no? Ahí está Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa y Elena Garro, por ejemplo, ¿no? Y influenciados todos, o la mayoría, por autores más antiguos como Borges, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con mis alumnos? Pues leo con ellos y lo que les quiero compartir el día de hoy es algunas experiencias fabulosas y maravillosas que he tenido con ellos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, La Casa Tomada de Julio Cortázar es la historia de un par de hermanos ya grandecillos, tienen 40 y tantos años. Fíjense, mis alumnos dicen, es que ya están grandes, maestra, tienen 40. Ay, me dan en el corazón. Pero bueno, tienen razón, todo es relativo, ¿no? Cuando estaba yo de su edad también decía, uy, esos de 40 están bien grandes ya, ¿no? Entonces, un par de hermanos que viven en una tremenda casona, que no se sabe qué o quiénes los están arrinconando, los están haciendo cada vez vivir en una parte más pequeña y más pequeña y más pequeña de esa casa, ¿no? Hasta que llega un momento en que deciden irse de ahí, ¿no? Dicen, ya, a la goma, no podemos seguir viviendo en esta casa porque alguien nos la tomó, ¿no? Este cuento, fíjense, lo que está entrecomillado en las diapositivas que ven ustedes en su pantalla, son las opiniones y comentarios de mis alumnos. Y fíjense, dice uno de mis alumnos, maestra, me da gusto que salieran de la casa, quizás van a estar mejor, ¿no? Eso, fíjense, las reflexiones de mis alumnos para mí son lo más, ¿no? O sea, desde esta experiencia literaria son lo máximo. Fíjense, otro comentario dice así, es posible que el autor estuviera agobiado, estresado, pasando por un mal momento. Fíjense, está pasando lo que les decía yo en un principio, ¿no? Nos estamos volviendo más empáticos, estamos siendo capaces de entender la realidad del otro, ¿no? En este caso del autor, ¿no? O del personaje. Arriba está directamente relacionado con el personaje, ¿no? Qué bueno que se salieron de esa casa, ¿no? Ya tenían muchos años ahí encerrados, van a estar mejor. Y abajo, pues quizás el autor estaba agobiado, maestro, estaba pasando por un mal momento porque está sintiéndose así, ¿no? Que la casa se lo está comiendo, ¿no? Fíjense, en este cuento de Juan Rulfo, que les decía yo que es uno de mis súper favoritos, La herencia de Matilde Arcángel, pues así a grandes rasgos les platico, es una historia de tiempos de la Revolución Mexicana, donde un hombre macho, así como Pedro Páramo, que se casa con la más bonita del pueblo, ¿no? Y tiene un hijo con ella, y pues la chamaca se muere, y el papá le hace imposible la vida al hijo, ¿no? Porque lo culpa de que se murió la esposa, ¿no? Lo trata miserablemente, ¿no? Así él, es más, quisiera que se muriera, ¿no? Y bueno, al final, pues el hijo venga a la muerte de su madre, bueno, los maltratos que recibió de su papá y mata a su papá, ¿no? Hay un parricidio aquí, ¿no? En este cuento de La herencia de Matilde de Arcángel. Y bueno, les comento las cosas que dicen mis alumnos, ¿no? Fue justo, maestra, porque vengó a su madre. El hijo no era tan débil como todos creían.
¿no? Fíjense qué cosa tan interesante, porque le tenían lástima al chamaco, ¿no? De que el papá lo trataba muy mal y ni siquiera le daba de comer, casi casi que sobrevivía, ¿no? Y entonces dice, pues no era tan débil como todos creían y qué bueno que vengó a su mamá, ¿no? Y también dicen mis alumnos, este cuento me gustó más que el anterior. Ya ni me acuerdo cuál fue el anterior que leímos en ese orden, pero fíjense, es una reflexión interesante. Este cuento me gustó más que el anterior. Me gusta cómo escribe Juan Rulfo, maestra, es muy mexicano. Fíjense, aquí ya hay un sentimiento de identidad, ¿no? Nos gusta leer también donde nos vemos reflejados, ¿no? Es un detalle interesante. En este cuento, la culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro, también es una de mis favoritas. Ella fue esposa de Octavio Paz, por si no lo sabían, y bueno, pues seguramente lo más probable es que su éxito se viera opacado precisamente por estar casada con ese señor que fue el que tenía las luces de todos los reflectores, ¿no? En este cuento, La culpa es de los tlaxcaltecas, pues se relata la historia de una mujer que se llama Laurita, que vive en la actualidad, en la modernidad, ¿no? Entre paréntesis, por ahí de los años 70, ¿no? Y tiene encuentros, viaja al pasado, ¿saben? O sea, hay formas en las que no sabemos porque no nos las explican, pero que se va al pasado donde está casada con un guerrero azteca, ¿no? Que está defendiendo la soberanía del pueblo azteca. No lo logran, por supuesto, ya sabemos que somos un pueblo conquistado, pero lo intentan, ¿no? Y entonces, pues tiene su vida en el presente y su vida en el pasado, ¿no? Y entonces mis alumnos dicen, fíjense, maestra, retrata la realidad de las mujeres con maridos machos y controladores. Esto me gustó mucho particularmente porque es la opinión de un alumno hombre. O sea, un chico fue capaz de darse cuenta de esto, ¿no? Dice, maestra, ¿qué onda con los machazos, no? El marido del presente era un machazo, ¿no? Y entonces una chica me dice, maestra, me gustó mucho que al final se va con la que la trata bien, con el que la quiere. Fíjense, esa es una cosa muy linda también. Hay una reivindicación aquí, ¿no? Sí, es verdad, Laurita vivía en una buena casa, clase media, no la pasaba mal, pero la trataban mal, ¿no? Y entonces prefieren mis alumnos que se haya ido con el que la quería, que era su marido de tiempos prehispánicos, ¿no? Este cuento que sigue, espero no estarlos aburriendo, me falta platicarles de 3 cuentitos más. Emma Suns es un cuento muy famoso también de Jorge Luis Borges. En este cuento, una chica que trabaja en una fábrica planea asesinar a su jefe después de que se entera que se murió su papá. Y bueno, nos hacen entender por qué quieren matar al jefe, porque el jefe inculpó a su padre de un robo y eso hizo que incluso su papá se tuviera que exiliar, ¿no? Se autoexilia y se va a vivir a Brasil, ¿no? Y entonces, todo el cuento es cómo Emma planea matar a su jefe y termina matándolo, ¿no? Y entonces, fíjense, dice un alumno mío, me dice, maestra, se me hizo muy creepy este cuento, ¿no? Ese es un comentario que me gustó un montón. Y también me dicen, maestra, ¿por qué todos los personajes tienen nombres como alemanes, ¿no? Es un detalle interesante que preguntara esto. Y me encanta que pregunten, ¿no? O sea, me encanta que se cuestionen. ¿Por qué? O sea, ¿qué no Borges era argentino? Me dicen mis alumnos. ¿Por qué todos los personajes tienen apellidos así alemanes? Ah, bueno, pues que la comunidad alemana en Argentina es muy grande, ¿no? Y fíjense, también dice mis alumnos, esa venganza le salió cara. En realidad no ganó nada. Fíjense, o sea, eso ya es un juicio de valor, ¿no? Una forma de entender la realidad del personaje. Emma Suns mata a su jefe y dicen mis alumnos, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué ganó con matar al jefe, no? En realidad, ¿qué ganó? ¿No? Bueno, otro también de Jorge Luis Borges, uno de mis súper favoritos, Las ruinas circulares, es la historia de circular, fíjense nada más que detalle, ahí en el título nos dan la pista completa, es la historia circular de hombres que sueñan hombres que son impuestos a la realidad, ¿no? Y que se desvanecen de esta realidad cuando se dan cuenta que son sueños,
¿no? Y entonces fíjense, algunas de las reflexiones de mis alumnos que son chidísimas también, dicen, maestra, había pistas, pero no lo resolvimos hasta el final. Es una cosa fabulosa, ¿no? Y una chica me dice, entonces, ¿también a él lo estaban soñando? Fíjense nada más eso, wow, 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 ¿no? Y bueno, finalmente les quiero platicar de Aura. No es cuento, es una novela corta. La leímos, como les decía yo, al estilo del siglo XIX, en 2 entregas, ¿no? En 2 semanas nos echamos Aura. Es una novela muy cortita, que por cierto tiene su historia, ¿no? Aura fue prohibida a su hija, ¿no? ¿no? la prohibió que la leyéramos todos, pero el secretario del Trabajo en tiempos de Fox, Carlos Abascal, se enteró por su hija que le dejaban leer la novela a su hija en la secundaria, ¿no? Una secundaria de monjas, ¿no? Y entonces paró pestañas, ¿no? ¿Cómo va a ser que mi hija va a leer un cuento donde salen rituales mágicos y además hay pasajes sexosones, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo? Y entonces provocó incluso que corrieran a la maestra de la secundaria. No estábamos en tiempos tan de internet y viralidad como ahora, pero se hizo viral la noticia, se hizo viral. Todos nos enteramos del chismazo, ¿no? Y se reivindicó a la maestra, a final de cuentas se le recuperó su trabajo, pero Carlos Fuentes, que es el autor de esta novela corta, le agradeció, por supuesto, al más estilo suyo, de manera irónica, a Carlos Abascal por el aumento de sus ventas, ¿no? Dijo, wow, gracias, ¿no? Porque gracias a que se hizo famosa tu prohibición, pues ahora estoy vendiendo un montón, ¿no? Muchas gracias. En Aura es una historia mágica. Esta chica que está ahí en la ilustración es Aura, ¿no? Aura viste siempre de verde y sus ojos son verdes, ¿no? Y un detalle interesante es que nos la platica Carlos Fuentes en segunda persona, perdón, ¿no? O sea, nos dice, llegas, lees, subes los escalones, te das cuenta que, ¿no? Dicen mis alumnos, ese comentario no lo puse ahí, pero uno de mis alumnos dice, ay maestra, como que nos está dando órdenes, ¿no? Le parecía que el narrador nos estaba dando órdenes de subes, encuentras, lees. Es un estilo muy, muy particular y muy interesante de este cuento, de esta historia, perdón. Y miren las cosas que comentan mis alumnos. Entonces, ¿con quién se quedó? ¿Con Aura o con Consuelo? ¿No? Ya cuando lo lean se van a dar cuenta de a qué se refiere este comentario de mis alumnos. Y otro comentario que me gustó un montón, que me parece que está lleno de pensamiento crítico, es ¿por qué se parece al general Llorente? ¿No? Los que ya leyeron esta historia se van a dar cuenta porque sí es de llamarse y de extrañarse, pues es un asunto mágico, les decía yo a mis alumnos, estamos circunscritos en el realismo mágico, porque Felipe, que es el protagonista de la historia, se parece al general Llorente, que es el esposo de la señora Consuelo, ¿no? Porque él cuando ve fotos de la señora Consuelo de joven, se ve ahí él mismo, ¿no? Dice, pues ahí estoy yo, ¿no? Es un detalle muy interesante de esta historia. Ya estoy a punto de terminar. Lo que les quiero decir ahora es, por ejemplo, bueno, la literatura, yo me estoy centrando aquí nada más en el boom de la literatura, pero el mundo de la literatura es súper enorme, ya se lo pueden imaginar. Estoy hablando de una década de México para abajo. O sea, pues imagínense nada más cuánto me falta por platicarles y por leer y porque sepamos de literatura, pues nos falta todo, así como decía Sócrates, ¿no? Nos damos cuenta con este pequeñito embarrada que de literatura, pues apenas vamos avanzando un poco, ¿no? Y entonces yo les quería decir, para no salirme del tema y no salirme de la corriente literaria que les quería compartir yo, 100 años de soledad, ¿qué nos podría enseñar, no? ¿Qué nos podría decir una historia tan tremenda que, por cierto, ya va a salir en Netflix, ¿no? De 100 años de soledad. Fíjense, esta es la historia en general, el boom latinoamericano refleja la historia de los pueblos latinoamericanos de los años 60, ¿no? Que están llenos de magia, ¿no? Pero al mismo tiempo de pobreza y de injusticia.
yo sé que todos nosotros seguimos con magia, ¿no? Seguimos en un sincretismo total, ahí estamos celebrando el Día de Muertos y poniendo ofrenda, ¿no? O hasta el más científico de todos, si la abuelita le dice que tiene mal de empacho, pues se deja sobar la barriga, ¿no? O porque nos estamos sintiendo no muy bien emocionalmente, vamos a que nos hagan limpia los que están ahí al lado de la catedral. Bueno, cuando podíamos salir, ya podremos después, pronto, no se desesperen. Así somos, pues. Los latinoamericanos así somos. Magia. Ese sincretismo nos hace, nos define, ¿no? Y entonces por eso podemos entender tan claramente estas historias mágicas, ¿no? En otros lados del mundo, por cierto, recuperando el asunto de la teoría de la recepción, en otros lados del mundo también fueron recibidos con mucho gusto, los literatos del boom, pero no, yo dudo mucho que los hayan entendido tan bien como nosotros, porque para nosotros es parte de la realidad, por eso se llama realismo mágico, fíjense, que pasen cosas así mágicas es nuestra cotidianidad. Y entonces yo les decía, pues, ¿qué podremos aprender de la literatura y de la lectura de 100 años de soledad? Pues de entrada hay que entender que no encontrarle utilidad práctica sería lo máximo, honestamente, ¿no? Que podamos entender que leer por el simple placer de leer tendría que ser suficiente. Pero si seguimos necios con que, bueno, pero ¿para qué me va a servir? Bueno, yo les voy a decir, les va a servir porque va a mejorar su habilidad de comunicación, su redacción, su ortografía, su nivel de vocabulario. Pero además, lo que ya platicamos antes, ¿no? Nos va a hacer capaces de entender la realidad del otro, la cultura del otro, la visión del otro, ser más empáticos, ser más creativos, ser más éticos y tener un mejor pensamiento crítico. Y ya para cerrar, les digo, 100 años de soledad, pues nos podría dar un golpe emocional de pensar que 100 años están marcados por la tragedia, ¿no? Pero también nos puede dar un poco de esperanza y decir, pues no, hasta aquí se acabó la tragedia, ¿no? Se puede vislumbrar un mejor mundo. Muchas gracias a todos y pues nada, a leer es lo que tenemos que hacer ahora, ponernos a leer, evitar la inercia del Facebook y de no hacer nada y de repente aventurarnos a agarrar un libro que se vale que sea PDF, les decía yo, se vale que sea electrónico. Y pues nada, les quiero hacer una invitación general a todos. Tengo un proyecto de taller de lectura. Abusados está dirigido a principiantes y lectores ocasionales. Los que ya son lectores, sospecho que se aburrirían un poco, la mera verdad. No les quiero spoilear, pero los que ya son lectores, se me hace que se van a aburrir. Pero bueno, también son bienvenidos. Si le quieren entrar y probar, pues no hay más. El formato es el que ya les platicaba yo, es la lectura en voz alta, es un conversatorio, ¿no? Vamos a leer en clase, in situ, ¿no? Y porque ya lo he probado también en otras ocasiones, ¿eh? Ya he tenido clubs de lectura en donde le decimos a la gente, bueno, vamos a leer los primeros 3 capítulos de 100 años de soledad y nos vemos dentro de 15 días para platicar. Y en los 15 días llegan y nadie leyó nada, ¿no? Entonces, tiene que funcionar de esta manera. Ya lo estoy probando con mis alumnos ahora. Leemos en el momento, así como leían en el siglo XIX, y conversamos sobre la lectura en el momento, ¿no? La propuesta que tengo yo es que sea los sábados a las 9 de la noche. A partir del 9 de enero vamos a comenzar. No hemos comenzado todavía, no se angustien, no se han perdido de ninguna lectura. Nuestro conversatorio y lectura en voz alta será por vía Zoom. Y el contacto es mi nombre completo por si me quieren mandar un mail y decirme yo le quiero entrar. Me mandan un mail, por favor, a adelinaperezrosas@gmail.com y con gusto les mando más información. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy lista y dispuesta para sus preguntas y sus comentarios. Con muchísimo gusto. Sí, de hecho, maestra Adelina, hay una gran cantidad de preguntas para ti, pero bueno, por cuestión de tiempos, hemos seleccionado algunas. No sé si nos puedes hacer favor de responderlas. Y bueno, mira, daré lectura a algunas. Una de ellas dice que si para leer hay alguna edad ideal. Pues no. Bueno, sí, la edad ideal para leer es la tuya.
¿sí? La de ahorita, la que tienes en este momento. Esos años que tienes ahorita tú que preguntaste, esa es tu edad ideal, ¿no? Te puedo decir que hay lectura para todas las edades, ¿no? Hay novelas para niños pequeños, fíjense nada más, novelas para niños pequeños y cuentos fabulosos mágicos para adultos, ¿no? Entonces, pues sí, la edad es hoy, la que tienes tú en este momento. Muy bien, muchas gracias. Me preguntan por aquí, ¿para un ingeniero la lectura tendría efecto en el desarrollo de la creatividad y el ingenio? Por supuesto, por supuesto. Eso es precisamente la idea que les estoy queriendo vender ahora. Les decía yo al final, ojalá y nos acercáramos a leer nada más porque sí, porque sí, y ya. Pero si seguimos con la idea de que tengo que buscarle lo utilitario al asunto, sí. La lectura nos vuelve más creativos. Los ingenieros, por definición, tienen que ser creativos, ¿no? Un ingeniero se las ingenia para resolver los problemas de maneras diferentes, ¿no? Y la lectura nos hace más creativos, nos vuelve capaces de aventurarnos a nuevas formas de ver el mundo, a entender nuevas realidades, a aventarnos, pues, a decir, ¿y si le hago así? Puede funcionar y puede no funcionar, pero sirve, ¿no? Sí, definitivamente sí. Muy bien, gracias. ¿Cuántos libros habrá que leer mínimo en un año, maestra? Somos un país de lectura pobre, eso es una cosa muy triste. Dicen que más o menos se lee un libro y medio, los mexicanos leemos un libro y medio al año promedio, y les digo que es triste porque pues somos muchísimos mexicanos y los que leen, leen mucho y los que no leen, pues no leen nada, ¿no? Entonces, por eso llegamos a ese promedio de 1.5. Yo creo que no hay una cifra, ¿saben? O sea, tampoco me atrevería a decirles, ay, qué lector tan pobre el que leyó menos de 5, ¿no? O qué leyó lector tan genial porque leyó 30 en un año, ¿no? No, porque además todos leemos a nuestro ritmo, ¿saben? O sea, no quiero que se sientan mal porque leyeron un libro en 6 meses. No pasa nada, o sea, a todos nos toma nuestro tiempo, lo disfrutamos de manera distinta. Es más, hay un fenómeno interesantísimo que me pasa a mí y a lo mejor a algunos de ustedes también, cuando estoy disfrutando tanto un libro y se me están acercando las hojas finales, no quiero que se acabe. Y entonces digo, ay, me voy a regresar tantito porque creo que no entendí muy bien el capítulo anterior, ¿no? Cada quien, ¿saben? A su ritmo, a su tiempo, a su disfrute, a su goce. Acuérdense que tiene que ser algo que les llame, que les llene, que así como decía Borges, que sea totalmente hedonista. Y bueno, si estoy segura también que si le agarran al ritmo, si encuentran la lectura adecuada para ustedes, ya no van a soltar, pues, o sea, van a querer más y más y más y más y más y van a terminar leyendo 20 libros en un año, estoy casi segura, ¿eh? Pero abusados, si empiezan con un libro y nomás no, bótenlo, eso es súper fundamental, porque si no lo botan, si se obligan a leer, ya valió, o sea, hasta ahí llegamos como lectores, ¿de acuerdo? Okay. Gracias, maestra. Aquí me preguntan, ¿podrías dejar más recomendaciones de lecturas para los alumnos? Ay, pues fíjense, a mí me encantan los que todo el mundo recomienda. O sea, tengo mi listado de libros que le recomiendo, porque fíjense, es otra cosa que no me va a dar pena decirles, pero desde que soy maestra del Politécnico intercambio puntos finales por lectura de libros. Entonces le digo a mis alumnos, puedes hacer todas mis tareas, puedes hacer mis exámenes y puedes venir a mis clases y participar, o si quieres leer, lee y con eso me doy por bien servido. Y entonces tengo mi listado de los libros que les recomiendo y les digo, este vale 1 punto, este vale medio punto, 100 años de soledad vale 2, ese está rudo, ese está grande y está complicado de entender. Mi listado, con mucho gusto, si gustan, se los comparto y para que lo puedan subir a la página de Humanidades, me va a encantar compartirles mi propuesta, ¿no? Pero en realidad, pues, es como dicen los que estudian literatura, es mi corpus, ¿no? Es lo que yo digo que tendría que ser, ¿no? Es el listado de los libros que todo el mundo debería de leer, pero pues
sí, miren, siendo honestos, pues depende de cuál es género que te llame. Si te llama el misterio, si te llama la ciencia ficción, si te llaman las novelas de amor, si te llaman la novela del siglo XIX. Ahora estoy súper clavada con lectura del siglo XIX porque es lo que me están haciendo leer honestamente en la facultad, pero lo estoy disfrutando enormemente. Estoy leyendo a Oscar Wilde, ¿no? Entonces, pues de entrada, si me compran la idea, comiéncenle con las lecturas del boom, ¿no? Los autores del boom, que son Cortázar, que son Mario Vargas Llosa, que son Gabriel García Márquez, que es Elena Garro, etcétera, Juan Rulfo, bueno, Juan Rulfo que es súper mexicano, ¿no? Que genera un montón de identidad. Y bueno, les comparto con mucho gusto mi listado más adelante. Muchas gracias, maestra. Aquí hay otra que dice, de las novelas futuristas o llamadas así, ¿se pueden incluir para explicar la realidad que vivimos? Sí, qué cosa interesante. Fíjense que hay, no sé por qué, un desdén en la Facultad de Filosofía, no de todos, por supuesto, de hacer a un lado la ciencia ficción, ¿no? O sea, como que la ven menos o feo o poco. E incluso también el cómic, que es otro género también súper interesante y que también les recomiendo que se acerquen y lean, ¿no? A mí me gusta muchísimo el cómic también. Y la ciencia ficción es el esfuerzo de un autor por ver el mundo como viene, ¿no? Y nos hemos encontrado cosas maravillosas y fantásticas como Julio Verne, que ha logrado vislumbrarnos la realidad en el pasado, ¿no? O sea, hay algunas cosas de las que él propone que en el pasado que ahora ya estamos viviendo, ¿no? Y también, por ejemplo, estoy pensando en la ciencia ficción ahora lo primero que se me viene a la mente es una serie de televisión, Star Trek, ¿no? En Star Trek, la visión de futuro es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es una cosa mágica, ¿no? Tablets, ¿no? Intercomunicadores con un toque, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que sí, la ciencia ficción nos puede ayudar a entender, o por lo menos la visión de alguien más hacia lo que viene al futuro. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, por último sería, ahorita ¿qué novelas relacionadas con la tecnología podría recomendar? Ay, con tecnología, déjenme pensar. Pues definitivamente tendrían que ser asuntos de ciencia ficción, que nos acercáramos, fíjense, a mí me encantaría que se acercaran a la lectura de los literatos que fueron ingenieros, ¿no? Digo, perdón, nunca dejan de serlo, pero ya no se dedican a la ingeniería, ¿no? Y entonces tenemos varios ejemplos de ello también. No, fíjense, no me viene nada a la mente ahorita de alguna obra que tenga que ver con tecnología en sí, pero prometo buscar para hacerles recomendaciones al respecto. Definitivamente es ciencia ficción, sí. Muchas gracias, maestra. De hecho, hay muchas felicitaciones en Facebook, déjame decirte. Y bueno, pues algunos comentarios de felicitaciones, gracias por compartir, excelente conferencia, es que fue un gusto escucharte en este evento y entre muchas otras más, maestra. En realidad, muchísimas gracias. Agradecer enormemente tu valiosa participación y ese gran aporte en esta conferencia. Y pues bueno, antes de dar término a este evento, quiero dar lectura a un reconocimiento mismo que te vamos a hacer llegar de manera vía electrónica por obvias causas. Y bueno, claro. Daré lectura y dice así. El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Zacatenco, otorgan el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Adelina Pérez Rosas, por haber dictado la conferencia Efectos Benéficos de la Literatura en la Ingeniería, en el marco de las Jornadas de Humanidades 2020, celebradas vía Facebook Live los días 16, 17 y 18 de diciembre del 2020. La técnica al servicio de la patria, Ciudad de México, a 16 de diciembre del 2020, firmando el maestro en ciencias, Hugo Quintana Espinosa, director de la CIME Zacatenco, el doctor David Hernández Ledesma, subdirector académico, y la maestra en ciencias, María Aide Bernal Sánchez, coordinadora general. Te agradecemos infinitamente, maestra, nuevamente las puertas, así que las puertas de la CIME están abiertas para ti. Esperemos el próximo año a ver cómo ya estar en nuestra sede y pues no sé si quieras dar algunas Con palabras. Muchísimo gusto, me siento súper honrada. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la confianza, por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes y por supuesto, yo puestísima para lo que venga.
Claro que sí, así será, maestra. Y pues bueno, muchachos, muchachas, les damos las gracias por haber participado en este evento y pues bueno, deseamos tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes.